Buena jornada para todos, ¿cómo les va? Buen día. Hoy también entrenándose con nosotros un nuevo integrante del equipo de producción, así que Luisito, bienvenido. Aquí estamos a la orden y respondo todo lo que usted me dice. Así entonces vamos a empezar uniendo energías y hablando con muy buen tono de lo que está pasando en Siria. Nos da como un airecito nuevo. Después de 8 años, ayer aterrizó un avión en el aeropuerto de Alepo. Preguntamos, ¿llegan nuevos vientos de paz a Siria? Allí planteado lo que está ocurriendo, ya Hisham Wanous en vivo, el jefe de la corresponsalía de Telesur en Siria, nos va a ampliar también sobre lo que pasa. En Francia, los trabajadores siguen en las calles protestando ante el proyecto de ley de pensiones de Macron. Preguntamos, ¿siguen en las calles ellos? ¿Hay mayor desgaste político de la clase dominante francesa, la que toma las decisiones políticas? Ahí entonces empezamos hoy a desandar camino. Bienvenidos nuevamente. Luego de los avances de la liberación de la provincia de Alepo, comienza el retorno de civiles a la población de la ciudad de Hereitán, en el noreste de esa región. Varias familias comenzaron a inspeccionar sus hogares con el objetivo de rehabilitar las infraestructuras de las ciudades de Ayan y Hereitán, destruidas por el accionar de grupos terroristas. Medios locales informaron que la población civil, que fue obligada a desplazamientos forzados por los enfrentamientos, agradecieron al gobierno sirio por el avance de las obras para restablecer los servicios. Entre tanto, numerosas familias han denunciado los atroces crímenes cometidos por los terroristas y la trágica situación que prevalecía, ya que los extremistas procedieron a destruir las escuelas, las unidades agrícolas, las clínicas y toda la infraestructura. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo la liberación de Alepo repercute en la ruta de la guerra trazada por las fuerzas que han intentado la desintegración del Estado-nación sirio. La agencia de noticias siria Sana dice Sueida expresa su apoyo al ejército de Siria y sus victorias contra el terrorismo. La ciudad de Sueida fue escenario de una concentración para expresarle el apoyo al ejército y resaltar justamente o hablar de la importancia de estas victorias. Miles de ciudadanos levantaron banderas sirias y aseguraron que estas acciones con tan buen resultado representan un mensaje a todo el mundo que Siria no abandonará ningún ápice de su territorio. Es una respuesta a Trump. Dijeron también que las sucesivas victorias contra el terrorismo y sus partidarios en toda la geografía siria es resultado de la unión entre ejército, pueblo y un liderazgo político que está tomando decisiones. El portal El Diario dice reanudan vuelos en el aeropuerto de Alepo en Siria, un vuelo que llevaba a miembros gubernamentales y periodistas, un mensaje simbólico del gobierno de Bashar al-Assad, pero rotundo, porque en todo el mundo es lo que están viendo. Si bien ocurrió esto ayer, en todo el mundo hoy en titulares los medios de comunicación están resaltando esta imagen. Consolida entonces el ejército su control en esta provincia de Alepo y con esto también hay que decir que se echan por abajo otros intentos, los últimos intentos de las fuerzas de la coalición occidental que vienen amedrentando al pueblo sirio. Ahí una realidad. Voy abordando también lo que está pasando siempre en Siria. Europa Press lo muestra así. El jefe ACNUR insta a Turquía a abrir su frontera a los desplazados sirios de Idlib y Alepo. ¿Qué pasa aquí? Una vez que Alepo ya está levantándose de sus cenizas, como puede, busca reorganizar toda la actividad en la ciudad, los sirios quieren regresar a su tierra. Por lo tanto, ACNUR, que es la Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR es la sigla, ACNUR se pronuncia ayer y dice hay 900.000 personas que están desplazadas por esta violencia en el noroeste de Siria, están en grave peligro, necesitamos un corredor para que puedan regresar aquellos que desean hacerlo. Así que entonces estas fronteras, estas regiones, Idlib y Alepo, son fundamentales. Habló Antonio Guterres, que es el máximo representante de Naciones Unidas, pidiendo un cese de hostilidades para que todas estas personas puedan desplazarse y salvar sus vidas. Naciones Unidas dice 60% de los desplazados desde el 1 de diciembre representa ya el mayor éxodo de toda la guerra. Y este 60% de esa población son niños. Así que imagínense la situación tan terrible que tienen, que hasta la propia vuelta a casa se ve tan difícil.
Vamos a hablar de este retorno en Ereitán, en el noroeste de Alepo, luego de estos avances justamente del ejército de Siria por esta geografía. Ya me está esperando Hisham Wanous para empezar también a ampliar esa información. Hisham, bienvenido. Buena jornada, compañero. Sí, buenos días, Marcela. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, como ha adelantado el ejército árabe sirio, que comenzó la operación o reanudó la operación militar contra las bandas terroristas desplegadas en Alepo y Idlib el pasado 14 de noviembre de 2019. A esta fecha, después de intensificar la operación el pasado mes de enero del 2020, ha logrado hasta la fecha la liberación de más de 1.500 kilómetros cuadrados de manos de los terroristas en ambas provincias. Realmente el avance es significativo porque el ejército árabe sirio ha logrado liberar decenas de feudos terroristas que rodean la ciudad de Alepo, que es la capital homónima de la provincia de Alepo, y así ha logrado garantizar la seguridad de esta ciudad que ha sido víctima de continuos ataques terroristas con proyectiles de mortero y también cohetes, carros bomba y aviones no tripulados. Y desde el pasado mes de enero hasta la fecha, estos ataques que constituyen una violación continua al alto el fuego acordado entre Rusia y Turquía en septiembre de 2018, estos ataques causaron desde enero hasta la fecha la muerte de más de 320 personas, entre ellas hay más de 200 militares, el resto eran civiles. Hay que destacar que actualmente Alepo está casi totalmente segura porque el ejército ha logrado separar entre el campo noroeste y el campo oeste de la provincia. Ha logrado también asegurar el aeropuerto internacional de la capital industrial de Siria, y prueba de ello el primer vuelo que llegó o aterrizó el día de ayer en esta instalación aérea después de una interrupción de 8 años debido a las acciones terroristas. En el aeropuerto internacional de Alepo, que se produce en paralelo también con las obras de rehabilitación de la autopista internacional Damasco-Alepo, también desbloqueada recientemente. Esto ayudaría a facilitar el retorno de los refugiados sirios, puesto que además de los vuelos locales, también el aeropuerto espera a principios del próximo mes de marzo recibir vuelos de El Cairo, de Egipto, donde también hay un número de refugiados sirios que esperan retornar a sus hogares en la ciudad de Alepo y ayudar en la reconstrucción de esta ciudad y también ayudar en la recuperación económica del país. Es un avance importante que el ejército árabe sirio continúa también en la vecina provincia de Idlib, último bastión terrorista en la parte noroccidental de Siria. Ello a pesar de las amenazas obviamente de Turquía de llevar a cabo una acción militar contra el ejército árabe sirio si antes de finales del actual mes de febrero no retira de la línea de separación de fuerzas o la línea desmilitarizada que queda por detrás de donde están desplegados los puestos de control de Turquía. Y también, a pesar de los intentos de países occidentales encabezados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido de utilizar el Consejo de Seguridad de la ONU y también la Asamblea General de Naciones Unidas para politizar el caso humanitario, el caso de los refugiados sirios, el caso químico, y asimismo intentar mediante estos casos crear una matriz de opinión pública a favor de la detención de la ofensiva militar antiterrorista del ejército árabe sirio en Idlib. Hay que destacar que Siria, a pesar de estos intentos, ratificó su determinación de continuar la operación militar en Idlib hasta su total liberación, tanto de los terroristas como de las tropas extranjeras. Una postura que es apoyada por Rusia, que en boca de su canciller el día de ayer que Turquía hasta el momento
no ha logrado cumplir el acuerdo de Sochi y el acuerdo alcanzado entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de la zona de desescalada y la zona desmilitarizada, y no ha logrado separar entre los grupos armados que presumen ser armados a oposición armada y las bandas terroristas, razón por la cual Rusia, la Cancillería de Rusia y también el Kremlin ruso ratificaron apoyar al ejército árabe sirio en la lucha contra los terroristas, afirmando que los ataques son ataques precisos que alcanzan a posesiones terroristas y no alcanzan a la población civil, como presumen organizaciones internacionales, y también, como ha dicho el mediador internacional Geir Pedersen, que pidió detención de la operación en Idlib, alegando preocuparse por la vida de la población civil. En este marco hay que destacar que hasta el momento Damasco y Rusia establecieron 5 corredores humanitarios para la evacuación de los civiles de las zonas bajo control de los terroristas hacia zonas bajo control del ejército árabe sirio, puestos de control que están equipados con clínicas móviles y también transporte y centros de ayuda alimenticia para los evacuados, y hasta el momento no ha sido evacuado más de un centenar de personas debido a la negativa de los terroristas que atacan a los civiles que intentan salir a través de estos corredores humanitarios. En este marco hay que destacar también que el Consejo de Derechos Humanos y su presidenta Bachelet afirmó, insiste en la necesidad de establecer corredores humanitarios, declaraciones que según Damasco se despegan de la realidad y no coinciden con la realidad de los hechos y la gestión que está llevando a cabo Damasco para salvar a los civiles. La situación sigue tensa en el noroeste de Siria y los intentos no cesan por parte de los países occidentales para salvar a los terroristas, y realmente Estados Unidos manifestó últimamente su determinación y su decisión de apoyar a Turquía en su intención de llevar a cabo una operación militar en Siria contra el ejército árabe sirio, cuestión que Rusia ha rechazado y ha afirmado podría constituir un peor escenario, el peor de los escenarios en Siria y en la región de Oriente Medio. Adelante, Marcela. Muchas gracias. Ya voy a reseñar La Vanguardia también, que está hablando de esos peligros y de lo que están diciendo autoridades de Turquía. Así que, por favor, la siguiente información gráfica a pie de pantalla va a hablar de esta situación en Siria como de tensa calma, porque ya las autoridades de Turquía están hablando de que el panorama va a cambiar de manera inminente. Cuidado con esto para que vayan siguiendo los hechos. Me voy con Francisco Coloane. Ya les voy a mostrar ahí lo que dice un funcionario religioso de la Iglesia Católica en Siria y lo que dice La Vanguardia también. Ex diplomático, Francisco, ha estado trabajando para Naciones Unidas en Oriente y en Oriente Medio por 25 años, así que va a ser la persona indicada también para ir adelantándonos estas cosas que van ocurriendo. Aquí ya me lo pusieron al aire y lo aprovecho. Aquí una voz de la Iglesia Católica, un monseñor, Antoine Audot, sobre Alepo. Las calles y las plazas son escenario de fiestas y de celebraciones, dice este hombre. Como les decía, obispo caldeo de Alepo, y también él es el expresidente de Caritas Siria. Ha dado esta entrevista a Asia News diciendo que en Alepo se respira el cambio, sobre todo entre su población, que parece haber recuperado más confianza tras el avance del ejército sirio, que ha recuperado, dice él, lo corrobora, lo confirma, pleno control de la autopista que une la ciudad con Damasco, o sea, que une Alepo con la capital del país. Pero fíjense esto también. La Vanguardia ya, las dos informaciones son de hace muy poquito tiempo de publicado, son de hoy. La Vanguardia también va al punto que reseñaba Hisham Wanous, diciendo hay una tensa calma por los anuncios de Turquía. ¿Qué dicen? Erdogan avisa, por favor vayan ahí, Erdogan avisa de que el contraataque turco en la provincia de Idlib es inminente. Por eso les decía la importancia de mantener nuestra información gráfica a pie de pantalla, reseñando también esto. Damasco vende normalidad con la reapertura del aeropuerto de Alepo, pero Erdogan está avisando que el contraataque turco en la provincia de Idlib es inminente. Ahí están adjuntando la fotografía de ayer, ustedes están viendo este aeropuerto con su pista, es para vuelos internacionales, están viendo el tamaño de esta aeronave y están
en el medio de los corredores humanitarios, en el medio de las acciones que toma el gobierno de Bashar al-Assad, muy atentos a estos anuncios del gobierno turco. Me voy con Francisco Coloane. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, ¿cómo está Marcela? Aquí atentos a estos señalamientos que hace justamente Erdogan. ¿Qué, de acuerdo a tu experiencia en el terreno de los hechos, qué postura asumirías? De contención y de no ceder un kilómetro a cualquier tipo de ofensiva turca y mantener a la población absolutamente también contenida, tranquila. Y la observación principal es la agresión turca, que es una violación al derecho humanitario, es una violación de cualquier posibilidad de paz, porque el ejército sirio está en su derecho de recuperar ese terreno. Ese terreno fue invadido por terroristas que han atravesado la frontera de Turquía por 9 años. Es decir, y yo lo voy a decir responsablemente, Erdogan es el primer responsable del genocidio en Siria, porque por ahí han entrado el 80% de los terroristas que han asolado ese país. El 80%. Estas son cifras también manejadas por Naciones Unidas. Son cifras que el embajador de Siria ante la ONU ha mencionado permanentemente. Ese es el corredor principal de traspaso de terroristas de Turquía a Siria. Es la frontera turco-siria. Y en eso Erdogan es responsable. Yo digo responsablemente como funcionario que Erdogan es una persona, un político, un jefe de Estado, sujeto a crímenes de Estado, usando terroristas para derrocar a un presidente como tal. Ese es el hecho. Y lo que se está viendo ahora, de que él dice que es un ataque inminente, ¿a recuperar qué? Por razón geopolítica. Él no está por una razón humanitaria de proteger a los damnificados y a los desplazados y a la gente que ha estado sufriendo todo ese tiempo ahí en Idlib. Por lo tanto, aquí Erdogan, además, está usando un vacío inmenso de poder político de Naciones Unidas, un vacío no inmenso, pero un vacío de comunicación también entre Rusia y Estados Unidos, que son los dos contendores principales por esa disputa geopolítica, y que entra también ahora Erdogan a participar, porque siempre Turquía ha tenido aspiraciones territoriales en esa zona de Idlib. Ellos quieren tomar Idlib para Turquía. Ese es el punto. Erdogan no está ahí por una razón humanitaria. Erdogan amenaza y está por una razón de tipo geopolítico, territorial, absolutamente en favor de las intenciones de expansión de Turquía. Ese sería mi punto de vista principal, Marcelo. No son nuevas las amenazas de Turquía, esto hay que reseñarlo. La cuestión es que ahora, ya desde la dialéctica, Erdogan va dejando claro que en Idlib la situación va a cambiar de un momento a otro. Y esto suma preocupación, justamente, es lo que la prensa mundial hasta ahora está reseñando. Sí, porque va a tener que haber una intervención clara de Rusia, va a tener que haber una intervención de Estados Unidos, intervención desde el punto de vista político de mediación. Es decir, claramente Estados Unidos y Rusia tienen que resolver esto en el máximo nivel, porque si no va a ser una confrontación muy compleja, mucho más complejo lo que ha pasado en Irán con el asesinato de Soleimani. Digamos, se traslada completamente el epicentro de la confrontación East-West, por ponerlo en términos muy reduccionistas, ¿no? Donde Turquía es un mediador absolutamente, no es mediador. Turquía está haciendo el trabajo sucio de la OTAN, el trabajo sucio de Estados Unidos, y ahora con soldados. Eso es una llamada de alerta. A soldados turcos que están apoyando a los terroristas en Idlib. Ese es el tema. Entonces, es complicado. Yo creo que al final esto se va a resolver en una mediación. No creo que vaya a llegar a ser un enfrentamiento entre tropas del ejército sirio con tropas del ejército turco, porque hay un tercer factor que son los terroristas. Y ahí va a intervenir claramente Rusia, porque no es una parte de 2 contra 1. Terroristas, soldados turcos contra ejército árabe sirio. No va a ser así. Rusia va a tener una postura
y lo mismo Irán va a tener una postura diplomática fundamentalmente. Irán es un actor importante acá, porque eso contrapesa a Turquía desde el punto de vista político en la región. Hablemos, por favor, de ese rol de Irán, que es importante también. Sí, el rol de Irán, porque ya se ha transformado en una potencia regional, ha demostrado una gran consistencia, una gran solidez desde el punto de vista de su cautela diplomática, de su sigilo de no cometer errores fundamentales. Irán no tiene una postura agresiva, tiene una postura de contención hacia el terrorismo y hacia la penetración más profunda de las intenciones geopolíticas tanto de Turquía, de Estados Unidos. No olvidemos el rol de Israel. Israel está detrás de todo esto, porque Netanyahu de Israel es el principal, diría, enemigo de Assad, y no al revés, porque Assad siempre tenía la virtud de no tener una postura anti-Estado sionista demasiado radical o anti-Estado de Israel demasiado radical. Assad es un moderador, porque Assad lo único que persigue es la recuperación territorial de su nación, de volver a la integridad territorial original de Siria. Eso es lo que pretende Assad. Los otros están por la disputa geopolítica. Estados Unidos está por el tema de mantener esa zona inestable, porque como ha perdido hegemonía, a través de la estabilidad es una forma de recuperar hegemonía, porque al estar la zona inestable, nadie es hegemónico, porque es una zona inestable, y esa inestabilidad le conviene a Estados Unidos, le conviene a Israel y hasta cierto punto le conviene a Turquía. Ahora hay otro factor también, Marcela, el factor kurdo respecto a Turquía. Entonces, a mí me da la impresión de que Turquía está cometiendo un error muy grave en profundizar esta crisis colocando sus soldados en Idlib. Aquí voy a sumar, Francisco, sumo también otro portal, público.es, a esta hora. Turquía y Rusia reúnen tropas en el frente de Idlib tras fracasar sus negociaciones. Entonces uno no termina de festejar lo que está pasando en Alepo con este buen signo político, con este retorno de un avión a la pista internacional que se dio en la jornada de ayer, para plantear ya lo que Turquía anunció, lo que trae entre manos y que por expertos internacionales es visto como el peor escenario posible. Quiero, por favor, que sigamos hablando de ese tablero geopolítico que está así, que en el minuto a minuto lo que se ve en Idlib es el refuerzo de tropas. Sí, sin embargo, cuando hay tropas rusas en terreno y tropas turcas en terreno en Idlib, significa que va a haber una negociación política. No significa necesariamente que va a haber una confrontación. Porque si va a haber una confrontación, ya entramos en otra etapa a nivel global de la paz mundial. Hay que tener eso muy claro. Porque el próximo enfrentamiento es un enfrentamiento mayor. Usted sabe las palabras las voy a decir ahora al aire, de Donald Trump a los agentes de la CIA que le impidieron la conversación clave con el presidente Putin antes del asesinato de Soleimani. Trump le dice a los de la CIA que le impidieron hablar, porque le interfirieron la llamada, ¿no es cierto? Por cuestiones de seguridad, por lo que sea, porque él está muy atrapado también. Trump, las agencias de inteligencia. Le dice Trump, ustedes me impiden hablar con la persona que nos puede liquidar mañana. Esa fue la respuesta que le dijo a los agentes de la CIA. Eso está viralizado. Eso yo lo supe a través de un contacto ruso hace 3 días. Esa fue la respuesta de Putin a los que le impidieron su comunicación la respuesta de Trump a los que le impidieron la comunicación con Putin. Ustedes están impidiendo hablar con un personaje que nos puede liquidar mañana. Mañana no estamos acá. Él tiene esa capacidad. Entonces hay mucha... De Erdogan, fundamentalmente, esta sería una idea central de lo que me gustaría compartir con ustedes. Erdogan está aprovechando un vacío de poder a nivel de las grandes potencias, vacío de poder en el sentido de las comunicaciones, vacío en los acuerdos.
se aprovecha de ese vacío, de ese déficit, de esa debilidad, de que no hay un plano de acuerdos en cuanto a los objetivos. Está todo muy confuso, porque los objetivos de Turquía no son erradicar el terrorismo de Idlib. El objetivo de Turquía es derrocar a Assad. Y eso no lo transparenta Erdogan. Él está hablando de otras cosas, de la razón humanitaria, y no es verdad. Erdogan lo único que está haciendo es aprovechar este vacío para dar el último paso al plan de derrocar al presidente Assad, que lleva 9 años. Y esa es una asignatura pendiente, porque no lo han logrado, ni lo van a lograr, como están las cosas. Ahí queda clara tu postura, Francisco. Te agradecemos enormemente que nos atiendas hasta ahora, justamente donde seguimos de cerca los hechos en Siria. Muchas gracias a ustedes, Marcela. Un caluroso saludo. Después de 8 años, ayer tuvimos esta hermosa imagen de ver aterrizar un avión en el aeropuerto de Alepo. Conscientes como somos, ciudadanos del mundo, de que se abría un nuevo escenario ya con ese aeropuerto, que iban a permitir intercambios, y no solo humanitarios, sino también de insumos que necesitan los ciudadanos en esa zona de Siria. Sin embargo, no terminamos de preguntar si llegan nuevos vientos de paz para el país sirio, cuando ya hoy tenemos a Turquía hablando de Idlib en una continua amenaza. Fíjense ustedes, 44,8% creen que sí llegan nuevos vientos de paz a Siria mientras ese avión aterrizaba ayer. No, 13,5%, y hay un 41,7% que dice hay que estar atentos. ¿Qué encerraba esta respuesta de hay que estar atentos? Bueno, todo esto que va pasando, que algunos medios califican como amenazas, otros como aseveraciones, sobre todo conociendo la retórica de Erdogan, pero allí el punto planteado. Les debía público.es, mostrando justamente, si ustedes quieren ir a ampliar la información, mostrando justamente las declaraciones del mandatario turco y para que vean que es veraz lo que les indiqué, este portal, que es un medio público de España, cita que Turquía y Rusia reúnen tropas en el frente de Idlib tras el fracaso de sus negociaciones. Cuidado entonces con esta escalada de los hechos. Desde aquí me preparo para hacer una pausita muy corta. Vamos a ir también hablando de todo un poco. El 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. Imagínense la importancia de esta conmemoración, resaltando la labor de la comunidad internacional que siempre debería estar encaminada con ese fin, pero no siempre pasa, porque no podemos decir que no hay pobreza, no podemos decir que hay empleo para todos, no podemos decir que el trabajo es decente para todos, ni siquiera que las mujeres cobramos igual que los hombres, porque en el mundo esta no es la generalidad, sino la excepción. Y cuando hablamos de bienestar y de justicia social, señores, no solamente hablamos de Juan Domingo Perón. Hablamos de lo que necesitamos como ciudadanos que somos y que debemos revisar nosotros cada vez que vamos a votar por esas personas que luego van a tener el poder político para decidir. Pausa rápida. Sindicatos de trabajadores franceses convocan para este jueves a una nueva huelga general en contra de la reforma de pensiones. Tras más de 55 días de protestas, sindicatos llaman a mantenerse movilizados luego de que parlamentarios iniciaran el pasado lunes la discusión sobre la reforma en el Parlamento. En ese mismo sentido, se prevé que los diputados debatan la reforma de pensiones durante 15 días, antes de ser sometido a votos a inicios de marzo. Los medios de comunicación de Francia intentan de invisibilizar el rechazo popular a la reforma, pese a que sindicatos han presentado más de 40.000 enmiendas contra el proyecto. Asimismo, el Consejo de Gobierno exhortó al presidente Emmanuel Macron a realizar una consulta popular para dictaminar el avance del proyecto jubilatorio. Esta mañana en Agenda Abierta examinaremos puntos claves que originan la movilización popular liderada por sindicatos y movimientos sociales que exigen el retiro de la controversial reforma de pensiones. West France dice, huelga contra la reforma de pensiones. Opositores intentan mantener viva la llama el jueves. Empleadores, sindicatos afirman sus posiciones en una conferencia que tuvieron sobre financiamiento de pensiones. Como afirmaron sus posturas, se hace muy difícil que haya un diálogo, que haya una apertura en las conversaciones y que
Si se da todo eso, deberían llevar a propuestas efectivas de cómo salir de este atolladero. Vamos por favor a las imágenes, así muestran justamente las calles de Francia, los despliegues, las situaciones que se van dando allí. Le Monde dice 10º día de movilización contra la reforma de pensiones. Quieren mantener presión durante este periodo de vacaciones escolares. No hay derramamiento de honor, no nos rendiremos porque estamos convencidos de la corrección de nuestro análisis del peligro que representa este proyecto para las próximas décadas, insistió Yves Baillier, secretario general de la Fuerza Obrera. Hay un video entonces para ir también de la mano de Yves viendo lo que va pasando. Esta es la cuenta oficial de la Fuerza Obrera. Vamos a poner por favor este video. Así han estado presentes en la jornada de ayer, así siguen hoy y así van a aprovechar cada huequito en la agenda social buscando hacer valer sus reivindicaciones. Luego de esto, tenemos una cuestión puntual aquí. Ya me espera el invitado, así que voy a ir más rápido para no hacerlo esperar tanto a él. Vamos a ir a mostrar la información gráfica que hemos preparado justamente para ir ampliando esto. Una clave larga, estamos diciendo, de paros en Francia, una Francia que muestra sus calles a veces completamente paralizadas porque no tienen transporte. Así entonces me preparo a ir a ver las acciones antirreforma que se despliegan. Hay una huelga con más de 55 días de realización, hay bloqueos en los museos más visitados de la capital del país, que es París, con lo cual, si no hay visitas, no hay ingresos por el turismo y esto se pone más complicado. El año pasado estuvieron más de 20 días continuos de paro y así entonces el motor económico empieza a fallar también. Hay protestas que han hecho retirar de recintos públicos al presidente Macron y a sus funcionarios. El presidente intentaba ir al teatro y no pudo quedarse. Enfrentamientos entre policías generó pérdidas millonarias en los Campos Elíseos. Ahí hay unos cuantos acentos que nos faltan, así que retiramos ese gráfico. El retiro del proyecto de Macron es algo que piden quienes están en la calle. Piden que vuelva la seguridad social, aquella que fundó el Estado de Bienestar, bases fundacionales de 1945, pero esto es algo que Macron no está dispuesto a conceder. Piden también que se eliminen las exenciones de cotizaciones sociales, piden el retorno al derecho de iniciar la jubilación a los 60 años, la vuelta a los 37 años y medio de aportes jubilatorios a tasa plena pública o privada, la vuelta al cálculo de la jubilación en el sector privado sobre los 10 mejores años. Esto es algo que Macron no quiere porque quiere llevar todos esos distintos planes jubilatorios a un solo régimen, a un régimen unánime, todos exactamente igual. Las jubilaciones sobre los salarios de los activos, la continuidad del Código de Jubilación Civil y Militar y todos los regímenes especiales es lo que piden en la calle los trabajadores, pero esto no es lo que aparece como posibilidad en el horizonte. No quieren ninguna jubilación que sea menos del salario mínimo y el salario mínimo lo piden a 1.800 euros netos. Piden un aumento, por lo tanto, de 400 euros en estos salarios y subsidios sociales que son mínimos, la igualdad de salarios entre mujeres y varones, piden una ley de prohibición de despidos y esto es lo que justamente se ve tan lejos, les decía, en la negociación. Roberto Mero ya me espera, colega y también escritor. Roberto, buen día. Hemos hablado antes de esto, pero nada cambia. No, empeora, digamos que la situación de Macron empeora seriamente. A ver, el panorama que vos acabas de diseñar es exactamente así. Desde hace 55 días, desde el 5 de diciembre, el país no encuentra, digamos, una pacificación social. Pero a esto hay que agregarle también un problema político fundamental. ¿Por qué? Porque en su campaña Macron habló de dos reformas que iba a operar sí o sí, sin dar precisiones, que era la reforma de las jubilaciones, sin dar precisión cuando era candidato, y al mismo tiempo no utilizar el decreto ley para imponer nada desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Es decir, porque consideraba, y decía en su campaña, que era una medida dictatorial.
los testimonios y la realidad de lo que está pasando hoy en el Parlamento desde el lunes demuestra claramente un recentraje en el Poder Ejecutivo y las ganas del Poder Ejecutivo, la voluntad del Poder Ejecutivo de ponerle una mordaza a la oposición. Caso concreto, las intervenciones dentro del recinto del Parlamento no pueden durar, de cada diputado, no pueden durar más de 2 minutos, cuando son problemas técnicos muy fuertes. Y más allá de eso, los 40.000 enmiendas que planteó la oposición de izquierda, sobre todo Francia Insoumise y el Partido Comunista, y sus aliados, digamos, de izquierda, todo esto ha sido barrido abajo del felpudo para hacer pasar sí o sí el voto que dicen que tenía que durar 15 días el debate, pero como los propios legisladores del movimiento de la República en Marcha no son coherentes ni saben qué hacer con esto. ¿Por qué? Porque no hay precisiones desde el punto de vista del gobierno y como todo es una inmensa payasada, hace falta acabar con esto lo más rápido posible. Para terminar, movilizaciones en la calle y una especie de circo espantoso en el Poder Legislativo donde se sabe muy bien de que si Macron no tiene mayoría va a imponer esto o no hay debate como se debe, va a imponer esto por una medida de decreto ley que ninguna fuerza política va a aceptar, ni ninguna fuerza sindical va a aceptar, y que será derogado al próximo gobierno. Cuando hablamos de próximo gobierno ahora, en esta clave de discusión que vemos álgida y sin punto de retorno, ¿ya qué podemos esperar? Lo que se puede esperar es que Macron juegue el gran dictador, imponga el decreto ley y la obligatoriedad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la implementación de esta política, la implementación de esta reforma, va a empezar a tocar paulatinamente a los sectores, digamos, de jubilados en los próximos 5, 6, 7 años. Como es una incoherencia absoluta la proposición del gobierno, porque, insisto, dice que no toca el máximo de los 62, 63 años, pero ahora ya se está hablando de los 64 años. Es posible que de acá a algunos meses se hable de los 65, 66 o 87 años, es decir, es cualquier cosa. Desde el punto de vista de la unificación de todos los sistemas, ya el gobierno tuvo que ceder ante la policía. ¿Por qué ceder ante la policía? Porque como el mismo jefe del sindicato de policía lo dice, el gobierno de Macron existe gracias a los policías que salen a reprimir, a los chalecos amarillos salió a reprimir y sale a reprimir la manifestación social. Esto es un gobierno sentado sobre las bayonetas, y que puede llegar a tener consecuencias serias, muy serias, a partir de las elecciones municipales. Concluyo esta parte. ¿Qué es lo que juega Macron? Macron ha jugado su cabeza, ya empieza a haber cierta cantidad, bastante cantidad de diputados, de representantes municipales de la República en Marcha que no dicen que son de la República en Marcha, es decir, el partido de Macron, que se ocultan, que se esconden detrás de distintos movimientos de centro o de derecha, pero nadie quiere aparecer, digamos, pegado a Macron porque sabe bien que si el decreto ley pasa es un desastre político y si el decreto ley no pasa y retira Macron la ley, digamos que pierde su apoyo dentro del movimiento patronal, ¿no? Es decir, los grandes magnates de la industria y sobre todo de las finanzas en Francia. ¿Sabes qué? Aquí todos nos quedamos comentando tu frase, gobierno sentado sobre las bayonetas. Hombre, qué descripción, así de claro realmente lo que va pasando. Y si alguien nos está viendo, Roberto, en este momento ya seguramente lo debe estar dibujando, porque realmente el giro dialéctico es más que clave para entender lo que pasa en Francia. Te mando un abrazo, gracias por tu opinión. A vos y gracias.
Trabajadores siguen en las calles protestando justamente ante el proyecto de ley de reforma de pensiones de Macron, un Macron que está sentado junto a su gabinete sobre estas bayonetas que aludía el invitado. Preguntamos, ¿hay un mayor desgaste político de la clase dominante francesa? Y ustedes dicen sí, 74.1%, no 9,5% y no sé, 16,5%. Ahí entonces las respuestas. Nos preparamos ahora a abordar temas económicos. Unión Europea quiere apostar a la inteligencia artificial, que le dé poder a la economía del viejo continente, esa herramienta tecnológica. Habló Ursula von der Leyen, allí la tienen en imágenes, dijo, funcionaria de la Comunidad Europea, dijo que van a apostar a esta transformación para impulsar la economía de todo el bloque comunitario. Indicó también que la inteligencia artificial mejora nuestras vidas y sostuvo que quieren que la aplicación de estas nuevas tecnologías represente confianza para los ciudadanos europeos. Bruselas quiere movilizar más de 20.000 millones de euros al año en la próxima década para lanzarse a la carrera de la inteligencia artificial y otros 6.000 millones en 7 años para una gran nube europea, que no es una nube de esa que está en el cielo, es una nube que está en la compu y que permite justamente guardar datos. El Servicio de Administración Tributaria mexicano demandó a la cadena de tiendas Walmart, cuya sede es Estados Unidos, por evasión impositiva, o sea, no pagan los impuestos. Hay una deuda que reclaman desde México que supera los 10.500 millones de pesos, que equivalen a más de 568 millones de dólares. Hay diferencias en el pago de las contribuciones por la compra de la división de restaurantes que hicieron en el año 2014. Walmart confirmó que recibió el oficio del Servicio Tributario Mexicano, que no está creando ninguna provisión por ahora y que los despachos de abogados externos y la administración consideran que tienen elementos para sostener la validez de las operaciones y los pagos que han hecho. Por lo tanto, estudian cómo impugnar la resolución. Fíjense además cuánto haría México si tuviese realmente ese dinero en sus arcas fiscales, ¿no? Las acciones de bloqueo económico contra Cuba desde Estados Unidos no cesan y ahora la empresa de envíos de remesas Western Union anunció la suspensión de envíos de dinero a Cuba desde fuera de Estados Unidos. La medida entraría en vigencia el 26 de febrero. Según la empresa, hay desafíos singulares del servicio para este tipo de operaciones de remesas y si realmente Estados Unidos piensa prohibir esta cadena, lo que está haciendo es un favor a los países aliados a Cuba para que desplieguen el mismo servicio, porque las remesas evidentemente no van a desaparecer. Así entonces, perdiendo capacidad de operación transaccional en Cuba, me refiero a Western Union, ahora la compañía agrega que los clientes en Estados Unidos van a seguir enviando dinero, pero sin más detalles. Obviamente no le van a contar el plan al enemigo. Me preparo a ir a una pausa que sea rapidita porque ya nos esperan corresponsales en el mundo también para plantear otros hechos. Y tengo antes de la pausa para mostrarles a Carlos Rengifo, que es un joven venezolano a quien llaman el hombre araña, porque está haciendo una práctica aquí en la capital del país. Ya van a ver cómo se trepa justamente como el hombre araña por distintos espacios y esto es algo que vamos a reseñar en uno de nuestros segmentos habituales. ¿Están viendo esto? Bueno, atención, que hay niños mirándonos en casa. Para los más niños, no, esto no se hace, ¿eh? Esto lo está haciendo Carlos porque es un experto, porque apuesta de esta forma a hacer este tipo de tareas, pero ustedes en casa no lo hagan en ningún balcón, en ningún colegio, en ningún espacio público. Carlos va a contar un poquito más en Vidas, por qué lo hace, cuál es la adrenalina, dónde el desafío y por qué inclusive considera un hecho artístico lo que se genera aquí. Zurdo, tú tampoco lo hagas, es nuestro camarógrafo, está entrado en kilos, no zurdo. Para esto hay que prepararse, no solo físicamente, emocionalmente, el componente psicológico aquí es fundamental. Así que atentos, no, los más niños en casa, no. 7 de la mañana de Bogotá, 7 de Quito, 8 de La Habana, 8 de Caracas, 9 de Buenos Aires. En el espacio Vidas van a poder ver a Carlos con toda su destreza, con toda su astucia, enfrentando obstáculos para lograr su meta, que es esa justamente,
el hombre araña venezolano. Pausa rápida. Primer contacto con uno de nuestros corresponsales. Aquí vamos a empezar a hablar entonces de lo que está ocurriendo en este país. Bienvenido. Gracias, sí, muy buenos días. Un saludo para todos los televidentes que nos ven ahora en la agenda abierta. Comentarles que Colombia no sale de un escándalo para meterse en otro. Días atrás era la ex senadora Aida Merlano la que hablaba de casos de corrupción en la política colombiana. Pues esta vez se trata de un teniente coronel de las fuerzas militares, Álvaro Amortegui, que grabó un video que hizo circular por las redes sociales dando graves denuncias de corrupción al interior del ejército colombiano. En sus declaraciones, él dice que se está haciendo mal uso de la inteligencia y contrainteligencia militar, que tiene pruebas donde afirma que se ha venido extraviando armamento y munición. Desde hace 2 años viene haciendo estas denuncias que no han tenido ninguna repercusión. También dice en este video que se dio a conocer por redes sociales que tras un operativo donde él participó y donde se capturaron algunos paramilitares, el general Mario Montoya, ¿sí? El general que hace poco rindió versión por su presunta participación en el tema de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, él le dijo que a estos paramilitares les pusiera un brazalete de las guerrillas, los asesinara y los hiciera pasar como bajas en combate. Él aduce que más generales y más mandos tenían conocimiento de esto, pero que no ha pasado absolutamente nada. Aduce que inclusive sabe de generales que se reunían con amigos, con amistades, a los que les vendían armas. Todo un entramado de corrupción, pero esta vez al interior de las fuerzas militares. Mientras tanto, el ejército colombiano ha dicho que se ha dispuesto un cuerpo especial de investigación de las Fuerzas Armadas para corroborar o desmentir estas afirmaciones del teniente coronel Álvaro Amortegui. Así que este es el panorama de corrupción ahora en las fuerzas militares que vive Colombia, que no sale de un escándalo para meterse en otro. Mucha preocupación hay en relación a estas declaraciones que ofrece este militar que aduce que está siendo amenazado y que no solo está siendo amenazado por los grupos que combatió, sino también porque al interior del ejército personas no quieren que siga hablando y dando a conocer toda la podredumbre de corrupción que hay al interior de la entidad castrense colombiana. Muchas gracias, Hernán. Me voy en este momento a China. Coronavirus. 14.376 pacientes recuperados de la infección fueron dados de alta de diferentes hospitales del país. Allí entonces nuestra corresponsal ampliándonos. Iramsi. Saludos, colegas. Gracias por el contacto. Pues por primera vez desde el pasado 29 de enero la cifra de nuevos casos confirmados de contagios por el nuevo coronavirus COVID-19 en China fue inferior a 1.000. Exactamente se contabilizaron aquí durante la última jornada 394 nuevos casos de este nuevo coronavirus. Una muy buena señal en esta batalla, aseguraron las autoridades chinas. Debemos decir que la mayoría de estos casos, exactamente 349, se reportaron en la central provincia de Hubei y su capital, la ciudad de Wuhan, que como sabemos son el epicentro de este brote de epidemia. Sin embargo, esta cifra es muchísimo menor que los nuevos casos reportados durante la jornada anterior, que fueron exactamente de 1.693, lo que confirma la efectividad de todas las medidas que se están tomando, especialmente en esta región, para detener la propagación de la epidemia. Debemos decir que durante las últimas 24 horas también se produjeron en el país 114 nuevas
muertes, lo que eleva a la cifra total de 2.120 el número de víctimas fatales de forma total en todo el país que se ha cobrado esta epidemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, pese a que estas cifras todavía son bastante altas, las autoridades del gigante asiático consideran que todo parece indicar que esta epidemia del nuevo coronavirus está comenzando a desacelerarse, a descender, pues también cada día aumenta el número de personas recuperadas. Durante la jornada de ayer, alrededor de 1.700 nuevos pacientes fueron dados de alta de los hospitales, pues lograron superar la grave neumonía y otras complicaciones de salud que provoca este nuevo coronavirus, con lo que se eleva a más de 16.000 la cantidad total de personas que se han recuperado, que han sido dados de alta de los hospitales. Una buena noticia en medio de esta situación, han asegurado las autoridades chinas. Debemos decir que la Organización Mundial de la Salud alabó estos enormes progresos que ha logrado China en la batalla contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, aconsejó mantener y fortalecer todas las medidas de control y de prevención que se han desplegado en todo el país para ganar definitivamente la batalla contra este nuevo coronavirus. Hasta aquí la información, ahora devuelvo la señal. Gracias, Iramshi, gracias a todos. Será hasta la próxima.